Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Quiero invitarlos al taller que vamos a hacer a partir del mes de agosto. Vamos a aclararnos la voz un poco para que la invitación sea correcta. Eh, Donde vamos a leer la obra de Kant, la obra crítica de Kant. La verdad es que quería preparar algo más profundo, largo y detallado, pero siempre estoy corriendo con cosas y no llego a hacer lo que quiero hacer, entonces dejé caer un poco el ideal y voy a hacer una presentación corta, pero espero que seductora para que se sumen al taller y vengan a estudiar con nosotros. Primero, de modo muy corto, ¿qué quiere decir estudiar con nosotros? Yo hace casi 20 años a esta altura coordino lo que llamo un taller de filosofía, que es un grupo de estudios, ¿sí? Nos juntamos todas las semanas. Cuando digo nos juntamos es que hay grupos presenciales, que son en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Son los días jueves, hay dos grupos presenciales los días jueves. Y para quienes están lejos, y lejos incluye no solamente otros lugares de Argentina, sino por suerte otros lugares de América Latina y también un poquito más allá. Hay gente de México, de Chile, de Colombia, de Uruguay, etcétera, etcétera, que estudian con nosotros los días miércoles por Zoom en vivo. Y después hay personas que participan del grupo del taller de filosofía recibiendo las clases grabadas, los apuntes y todo el material, etcétera, etcétera. En general los talleres tienen una duración de 2 meses o 3 meses dependiendo de la propuesta de lectura. Este taller que se llama Immanuel Kant, Filosofía Crítica, va a tener una duración de 3 meses, ¿sí? Empezando ahora en agosto del 2025 y terminando agosto, septiembre, octubre, a fin de octubre. Vamos a dedicarle 3 meses de lectura a la obra de Immanuel Kant. ¿Qué quiero decir lectura? En taller leemos juntos, es decir, el taller no es un curso donde yo simplemente explico de qué va la obra de Kant, por ejemplo, sino que nos juntamos a leer la obra de los filósofos o las filósofas que en ese caso decidimos recorrer. Las estudiamos con bastante rigurosidad. Eso es parte de lo que a mí me interesa mucho de la actividad del taller. Darles las herramientas e invitar a quienes participan para tener una relación directa con los textos, que por supuesto después tratamos de desmenuzar juntos de manera muy seria, pero no simplemente contarles, narrarles, darles un texto digerido, sino enfrentarse con cierta dificultad que implica el estudio de las fuentes primarias de filósofos fundamentales, en este caso Kant. Y si hablamos de filosofía fundamental, Kant. Entonces, yo sé que Kant suena a algo que, bueno, quizás para muchos no es muy atractivo. Un filósofo alemán, clásico, todo el mundo lo conoce. Empezamos a establecer alguna relación, como, no sé, el imperativo categórico, ¿no? La ética kantiana. De alguna manera eso se estudia, no sé, en cualquier curso de ética profesional o de ontología. En fin, aparece una figura un poco dura. Y yo sé que tengo más éxito en términos de que más personas se anoten en los talleres cuando propongo a Nietzsche o a Foucault o a Deleuze o qué sé yo. En fin, yo quiero acá ver si puedo en estos 20 minutos contagiarles un poco el entusiasmo que yo tengo por la obra de Kant a partir de muchos años de lectura de ciertos aspectos de la obra de Kant que a mí me parecen muy fundamentales y quiero darles 3 o 4 motivos por los cuales me parece que digamos, que esta lectura vale la pena. Y que Kant, digamos, no es ni mucho menos una suerte de figura de museo de la historia de la filosofía occidental, que es una figura central y que vale la pena leer su obra. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que yo quiero proponerles en este taller de 3 meses? La lectura de lo que se llama la filosofía crítica kantiana. Kant escribe hacia el final de su vida, hacia el final del siglo XVIII, 3 grandes obras. La primera, la crítica de razón pura, la más importante, sin duda, ¿sí? La fundamental. La crítica de razón pura le sigue la crítica de razón práctica y luego la crítica del juicio o de la facultad de juzgar, depende de la traducción. Son 3 críticas, ¿sí? En esas 3 críticas, como Kant mismo dice hacia el final de la crítica de razón pura, él trabaja en relación a 3 grandes preguntas que él se hace. La primera, ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo saber?
digamos, qué capacidad tiene el conocimiento de poder acercarse a determinados objetos de conocimiento, a determinado campo de conocimiento, cómo funciona el conocimiento. Y eso es un poco el objeto de la crítica de la razón pura. Luego, la segunda pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta práctica, es una pregunta moral, y por lo tanto, ahí la segunda crítica, la crítica de razón práctica, tiene que ver con el problema de la libertad, con el problema del deber. Y luego, la pregunta, ¿qué puedo esperar? Que quizás es la más extraña de las tres, pero en algún punto la más interesante. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Y eso se dedica la tercera crítica, que es la crítica del juicio o de la facultad de juzgar. Como son obras extensas, como verán, esta es la crítica de la razón pura, y complejas, obviamente que en 3 meses no vamos a leer la totalidad de las 3 críticas. La propuesta es dedicarnos más o menos 1 mes y medio a leer algunos momentos fundamentales de la crítica de razón pura, pasar medianamente rápido por la crítica de razón práctica y dedicarle 1 mes más a la crítica de la facultad de juzgar. Es decir, dedicarle más a la primera y a la tercera crítica y no tanto a la segunda. ¿Y esto por qué? Bueno, ahí voy un poco a lo que quiero comentarles. En principio, permítanme resumir muy rápidamente cuál es el contexto en el que Kant se encontraba. Esto es muy importante. Kant, como filósofo ilustrado, como filósofo del siglo XVIII, es un filósofo que todavía participa de un espíritu en relación al saber, en relación al conocimiento, que implicó, sobre todo hasta el siglo XVII, pero todavía hay rastros de esto hasta el siglo XVIII, una relación total con el saber. Es decir, una figura que intentaba y se disponía a atravesar y discutir campos de saber que hoy en día están absolutamente parcelados y muy separados entre sí, como si fueran independientes. Kant, como ha sucedido con otras figuras anteriores a él, sobre todo en el siglo XVII, ¿sí? Donde tenemos filósofos que son físicos, que son matemáticos, que son científicos, que son teólogos, ¿sí? Descartes, por poner un caso conocido, pero muchos otros, tienen una relación con el saber que está absolutamente imbricada con el desarrollo de la ciencia moderna. En este caso, para Kant es muy importante el despliegue que ha tenido la física newtoniana, y en ese punto hay digámoslo así, hay un cierto malestar. La filosofía kantiana parte de un malestar, la filosofía crítica kantiana. Y acá de a poco me meto en lo que me interesa, en la lectura que les quiero proponer, ¿sí? No hay filosofía sin malestar. Y es muy importante entender cuál es el malestar que aqueja a un filósofo. En el caso de Kant hay un malestar fundamental porque Kant es creyente, Kant es cristiano, pero él sabe muy bien que la ciencia, que ya en el siglo XVIII está muy desarrollada, que la ciencia moderna no puede ir por ese camino. Y sabe muy bien que la filosofía en su sentido más fundamental, que es la metafísica, ¿sí? El estudio de Dios, el estudio del alma, el estudio de la realidad última, la realidad en sí misma, tiene todavía una serie de rémoras dogmáticas de las cuales la ciencia moderna se ríe, se burla. No se puede seguir haciendo metafísica desde una perspectiva dogmática, racionalista, como la que en Kant mismo se había formado, porque es un tipo de conocimiento que parece poder prescindir de toda relación con la experiencia. Y Kant entonces se plantea acá una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para establecer los fundamentos del conocimiento y por lo tanto la posibilidad de la rigurosidad del avance de la ciencia en algún punto, si al mismo tiempo nuestro conocimiento parece expandirse hacia todos los campos posibles, hacia el conocimiento de Dios y hacia el conocimiento de la relación entre la masa de los cuerpos, ¿sí? Como si se tratara básicamente de lo mismo, ¿sí? Como si tuviéramos una suerte de omnipotencia cognitiva
que nos permite dar cuenta de todo lo existente, sea visible o no, tengamos de ello experiencia o no, etc. Entonces Kant lo que va a hacer acá en la crítica de la razón pura es algo fundamental, es poner límites a nuestra capacidad de conocimiento, y esos límites van a ser muy estrictos porque no van a poder ir más allá de aquello de lo cual tengamos una cierta experiencia, que tenemos que enunciarlo ya porque digamos, ya llegamos a ese punto, en la cual ciertas condiciones de nuestras facultades de conocimiento están muy involucradas. Vamos a, para no perder más tiempo, enunciar el doble juego de Kant de un modo muy sencillo, en la crítica de la razón pura. Aristóteles, materia y forma. Kant dice algo muy simple en última instancia, es muy elaborado, pero en última instancia a mí me gusta resumirlo así, aún con los errores que esto tenga. Después lo estudiaremos para quienes vengan a hacerlo con mayor rigurosidad. Pero en la experiencia tal como la conocemos, ¿sí? En este mundo en el que estamos rodeados, ¿sí? De cuerpos, de luces, de colores, de formas, de lámparas, de guitarras, de libros, de techos, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros aportamos la forma a una materia que nos viene dada. Si no hay materia dada, no hay posibilidad de constituir esa experiencia, ¿sí? Pero si no hay una forma que aporte el sujeto, tampoco hay lo que llamamos experiencia. La experiencia es el conjunto de algo que viene dado, de modo caótico, de modo informe, y ciertas categorías mediante las cuales nosotros organizamos esa materia para darle forma. ¿Qué quiere decir para darle forma? Hay dos grandes aspectos de esa forma que tiene la experiencia. La experiencia para nosotros es siempre espacial y temporal. Este video va a 10 minutos, ¿sí? El espacio en el que me encuentro. Bueno, el espacio y el tiempo, dice Kant, no son parte del mundo de la realidad en sí. Son una suerte de filtro, mediante el cual esa materia que no sabemos cómo es en sí misma, es como si tuviéramos unos anteojos. ¿Dónde tengo mis anteojos? Acá. Estos son mis anteojos de lectura. Kant, en última instancia, miren qué lindo, es así de simple. Si estos anteojos fueran azules y yo no me los pudiera sacar, hubiera nacido con estos anteojos, siempre vería, ¿sí?, mi experiencia de color azul. Básicamente lo que Kant dice es que como yo no me los puedo sacar, estos anteojos, ¿sí?, evidentemente la experiencia para mí es azul, pero no sé cómo es en sí mismo, porque no me puedo quitar estos anteojos. Bueno, esos anteojos son, en principio, lo que Kant llama las formas puras de la sensibilidad, o sea, espacio y tiempo. Es muy radical lo que está diciendo Kant, ¿no? No hay, o no podemos decir que haya en el mundo espacio y tiempo, sino que son formas nuestras de recepción, como los filtros de un anteojo. Y además de esos filtros, que son un poco pasivos, hay formas más activas mediante las cuales nuestro entendimiento, pero que es también nuestro, o sea, de los sujetos, del sujeto trascendental, de los humanos en última instancia, organizamos eso que nos viene dado, ¿sí? ¿Y cómo lo organizamos? Bueno, de diferentes maneras. Decimos que algo es plural o singular, decimos que algo tiene relaciones causales, ¿no?, entre una y otra cosa. Lo que hacemos es justamente sentar las condiciones de posibilidad para que esa realidad organizada por nosotros, ¿sí?, pueda constituirse de tal modo que podamos establecer el conocimiento que luego la ciencia va a realizar sobre esa experiencia. Las condiciones de posibilidad de la experiencia está dado en buena parte por lo que nosotros ponemos para construir esa experiencia, pero no está dado absolutamente, porque si no nosotros imaginaríamos completamente una experiencia de la nada. Tiene que estar dado el aspecto empírico. El aspecto empírico va a impedir que el dogmatismo del racionalismo de la filosofía anterior a Kant siga creyendo que puede conocer todo porque en un escritorio se sienta y realiza una demostración. Por ejemplo, les pongo un caso muy claro. Ustedes conocerán la filosofía cartesiana. La filosofía cartesiana se caracteriza por partir de la certeza del cogito, ¿verdad? El pienso, luego existo. Ahora, como ustedes bien sabrán, ese pienso, luego existo, cartesiano, no alcanza para afirmar la posibilidad de un conocimiento más allá
de esa certeza, o sea, más allá de ese yo, más allá de esa alma que se sabe, que se piensa. Para mostrar que es posible el conocimiento, Descartes afirma que hay un Dios, que ese Dios es bueno y que ese Dios no me engaña cuando conozco las cosas de forma clara y distinta. Ahora, para demostrar la existencia de Dios, Descartes dice: yo tengo la idea de un ser perfecto, absolutamente perfecto en todos los aspectos, ¿no? Perfecto en términos de sabiduría, de potencia, de bondad, etc. Y sin embargo yo soy un ser imperfecto. ¿De dónde saqué la idea de esta absoluta perfección si lo imperfecto no puede crear lo perfecto? La única manera de que yo tenga una idea, ¿no?, de algo tan perfecto, siendo yo imperfecto, es que esa idea no la haya creado yo. Sino ese ser perfecto, que es el único que puede crear esa idea de perfección. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga la idea en mí, dice Descartes, es una prueba de la existencia de ese ser del cual tengo la idea. Bueno, eso es justamente lo que Kant quiere evitar. ¿Se entiende? Kant quiere evitar que pretendamos que podemos tener conocimiento, en este caso conocimiento de la existencia de Dios, o conocimiento del alma, es decir, conocimiento de las entidades metafísicas clásicas, de una manera que, bueno, tiene varios problemas. Primero, los científicos se ríen de esto. Y segundo, cada filósofo que hace metafísica de un modo serio, digamos, pongamos algunos nombres, Descartes, Leibniz, ¿sí?, crea un concepto de Dios, y crea un concepto de alma, y crea un sistema metafísico, ¿sí?, que no es congruente con el otro. Entonces cada uno crea su sistema que parece funcional, que parece tener una cierta coherencia interna, pero la pregunta es si eso es conocer. Entonces, Kant, dos o tres cosas importantes, ¿sí? Dice, está bien, tenemos que poner límites al conocimiento, es la única manera para que el conocimiento sea riguroso, pero al mismo tiempo no podemos negar, y acá viene otra parte del malestar, digamos, no podemos negar que nosotros tenemos una propensión a pensar en esos objetos metafísicos. Es decir, a pensar en Dios, a pensar en el alma, a pensar en la libertad. Entonces nuestro pensar va más allá del conocer, pero eso requiere que podamos distinguir facultades. Kant es un pensador de la distinción de facultades. Entonces, no podemos conocer nunca más a Dios, al alma, a la realidad última en sí misma. Nunca podemos sacar nuestros anteojos y conocer la realidad. Es un precio muy grande, es cierto escepticismo en Kant, pero al mismo tiempo somos seres que van más allá del conocimiento y tenemos facultades que no son simplemente las de conocer. Entonces ahí la cosa se empieza a poner interesante, porque si bien Kant, al mismo tiempo que sienta las bases de la rigurosidad del sujeto de conocimiento moderno, dice que no somos simplemente ese sujeto de conocimiento moderno y que nuestra existencia no es simplemente una existencia que puede ser estudiada por la ciencia en su sentido moderno, por las ciencias naturales y las que lo van a seguir en ese camino, sino que, a pesar de que seamos seres sensibles, al mismo tiempo somos seres suprasensibles. Ahí es donde estaría, ¿no?, este aspecto que recién denominamos como libertad. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia al mundo sensible del mundo suprasensible? Bueno, básicamente que el mundo sensible es un mundo determinado y es la física newtoniana la que estudia las relaciones, ¿sí?, entre esos cuerpos con las categorías y las formas que nosotros mismos estamos, digamos, mediante las cuales estamos organizando eso para que pueda ser estudiado y conocido en sus relaciones. El tiempo, el espacio, las relaciones de causalidad, etc. Y nosotros claro que estamos en ese mundo, ¿sí? Porque si nos cae un piano encima, nos aplasta, igual que a cualquier cuerpo que no pueda soportarlo de acuerdo a su densidad, de acuerdo... Bien, en ese sentido nosotros estamos en ese mundo, pero claramente hay algo más en nosotros, algo que no está determinado, sino la pregunta ¿qué debo hacer? No tendría sentido. Bueno, eso hace de nosotros habitantes de dos mundos. Y recién acá es el punto que a mí me interesa y por eso me interesa fundamentalmente la tercera crítica que nosotros vamos a trabajar. Digamos, la primera crítica se ocupa de este problema del conocimiento,
Es decir, ¿se puede hacer metafísica o no? ¿Podemos conocer a Dios o no? Y si no, ¿qué podemos conocer? ¿Y hasta qué punto? Ahora, ¿qué pasa con eso que desborda en la capacidad de conocimiento que tenemos? Tenemos que aceptar nuestro límite y nuestro desborde. Hay una tensión en la filosofía kantiana, varias tensiones, pero esta es la tensión fundamental de la crítica de razón pura, en mi lectura, que en ese sentido tampoco es nada original, ¿sí? Esa tensión implica que no podemos concebirnos simplemente como sujetos de conocimiento, ¿sí? Pero que al mismo tiempo tenemos una propensión a ir más allá, ¿sí? Y que tenemos que poner límites para poder ir más allá. ¿Se entiende eso? No, fue un poco confuso como lo dije. Tenemos que poder, lo voy a decir otra vez porque es eso, tenemos que poner límites para poder ir más allá de esos límites de otra manera. ¿Sí? El desborde tiene que ser un desborde en relación a ciertos modos de operar nuestras facultades. Es decir, está bien que querramos entender qué es nuestra alma y qué hacemos con nuestra libertad. Está bien que querramos conectar con una realidad última, pero no podemos llamar a eso conocimiento. Eso dice Kant. Conocimiento tiene ciertas características que él va justamente a enunciar muy claramente en este libro, y esa relación con la realidad última, con nuestra alma, no es conocimiento. Ahora, sí hay una relación y sí nos importa. ¿Sí? Porque tenemos una vida práctica, porque nos encontramos con los otros, porque nos planteamos metas, porque nos angustiamos, porque somos sensibles a la belleza del mundo, al arte. De hecho, la tercera crítica, a la que ahora voy a decir algunas cosas, digamos, vamos a recorrer aspectos que son eminentemente estéticos, que espero yo que les interesen mucho a quienes se dedican a cualquier tipo de arte, a la estética, a quienes son sensibles a la belleza. Hay algo ahí que es fundamental, porque la tercera crítica se piensa un poco como un puente, como una forma de tratar de componer entre el problema del conocimiento. Digamos, el problema del conocimiento parece un problema demasiado duro. Digamos, a algunos nerds, como a nosotros los filósofos y los científicos, nos interesa evidentemente mucho, pero quizás parezca un problema demasiado, ¿sí? Demasiado árido, el problema del conocimiento. Sin embargo, no es un problema de conocimiento simplemente, porque en este aspecto que nosotros recién denominamos suprasensible, es decir, en el aspecto libre, no determinado de nuestra existencia, el conocimiento no tiene nada que decirnos. Y ese es el aspecto trágico de la filosofía kantiana, que no solamente se basa en una tensión y en un desborde y en un malestar, sino que tiene un eminente aspecto trágico. Ya no podemos conocer lo que tenemos que hacer. Ya no podemos conocer un aspecto del alma que dirija nuestro comportamiento de un modo cerrado. Ya no podemos preguntarle a Dios en el sentido de conocimiento. Tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad de otra manera, que no es conociendo, es pensando. Es muy distinto conocer y pensar. Y en ese sentido, el mundo físico nos es ajeno. Este mundo donde, ¿no?, los cuerpos tienen relaciones. ¿Sí? ¿Por qué? El agua está en la parte baja del vaso, digamos, ¿no? Bueno, está bien, gravitación, maravilloso, Newton, perfecto. Pero eso me es absolutamente ajeno a mí como ser suprasensible. Si yo voy al médico porque ¿no?, me salió algo, y el médico puede explicar, ¿no?, física, o sea, fisiológicamente más o menos, ciertas relaciones causales y por qué eso. Ahora, pero no me puede decir qué hago con eso. ¿Qué hago con que tengo un tumor? ¿Qué hago con que me tengo que operar? ¿Qué hago con que me tengo que hacer un tratamiento de tal cosa? ¿Qué hago con que...? Bueno, deja de ser una pregunta por el mundo determinado y empieza a ser una pregunta por mi carácter libre. ¿Por qué, a pesar de que tenemos 300 años de ciencia moderna, ¿sí?, seguimos tratando de preguntarle a las brujas, a los astros, al destino, a cualquier libro malísimo de autoayuda, ¿sí?, a leer signos por todos lados, hacia dónde vamos, qué va a ser de nuestra existencia, por qué la otra persona me sonó compatible? ¿Qué pasa ahí?
que el mundo del conocimiento es un mundo demasiado acotado en relación a este carácter suprasensible y libre. Y que en ese sentido, el mundo de la experiencia, el mundo físico, que puede ser estudiado, que puede ser medido, donde el conocimiento puede avanzar de alguna manera en ese sentido, nos es ajeno. Nos es ajeno. Aún si buscamos ahí rastros o signos de algo que conecte con nosotros, porque nosotros somos algo más que mundo sensible. ¿Qué dice Kant en la tercera crítica a la que le vamos a dedicar un mes de buena lectura? Que la experiencia de la belleza es una suerte de guiño de ese mundo que no tiene significado, en la que sentimos que parece que algo está hecho para nosotros. La crítica de razón pura indica esto: el mundo ya no significa para nosotros, el mundo dejó de tener sentido. El precio de conocer es dejar de significar. Es un precio muy alto. ¿Y qué hacemos con la significación? ¿Qué hacemos con el sentido? ¿Qué hacemos con el hacia dónde? Recién ahí se empieza a entender la tercera pregunta de Kant. La primera, ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué puedo esperar? Es decir, ¿qué del mundo me puede guiñar un ojo diciéndome es por acá? Tener esperanza en el sentido de que algo se arma. De que algo se constituye y uno puede seguir un cierto camino, uno puede sentirse en algún sentido en casa. Porque en el mundo físico, aun si lo conocemos, nos sentimos ajenos a él. ¿Por qué? Porque somos monstruos, de alguna manera. Somos habitantes de dos mundos. Dijimos, vivimos en un mundo físico, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo que no está sujeto a esas leyes. ¿Cuál es ese mundo? Bueno, es ese carácter que llamamos suprasensible, que llamamos en principio libre. ¿Y no hay ningún lazo entre esos dos mundos? Bueno, sí, dice Kant, la belleza aparece, después tenemos que ver más rigurosamente si lo es o no, pero aparece como un guiño, en el cual ese aspecto que se le presenta a mis sentidos, genera algo en mí como si me estuviera diciendo algo. Kant nunca va a poder afirmar que el mundo me dice algo, me significa, porque eso ya sería una posición religiosa, creyente, ¿no? Dios hizo ese arco iris para mí, Dios me habla mediante la belleza. No, Kant no puede hacer nada que vaya más allá de la rigurosa manera en la que la ciencia nos indica qué es lo que sucede en el mundo de la experiencia, en el mundo físico, y de dar las condiciones, ¿sí?, del sujeto trascendental que hacen que esa experiencia sea posible. No va a ir más allá, pero le gusta explorar esos límites. ¿Por qué le gusta? Porque sabe que lo hacemos, porque sabe que no podemos dejar de explorarlos. Hay un como sí. Y entonces en la experiencia estética de lo bello y de lo sublime, Kant va a encontrar un puente y un abismo. Porque lo bello es una suerte de indicación de que el mundo parece significar, parece estar hecho en algún sentido para nosotros, aunque no podamos afirmarlo. Mientras que lo sublime, casi al contrario, plantea el carácter abismal que hay entre el mundo de la experiencia, el mundo físico, digamos, y nosotros. Es decir, nos dice, no sos simplemente un ser físico, no sos simplemente un ser determinado, hacete cargo de tu libertad. Y eso es lo que pasa cuando vamos, frente al mar, experiencias de lo sublime, ¿no? Tiene que ver siempre con lo grandioso y con lo cercano a lo infinito, ¿sí? Mirar las estrellas, mirar el mar, a la noche, una situación desconocida, una fuerza sobrecogedora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese aspecto es natural, o sea, lo que vemos ahí, el mar, el bosque, la tempestad, etc., sigue siendo naturaleza, pero en su grandiosidad, en su carácter cuasi infinito, remite a lo que es efectivamente infinito en nosotros. ¿Y qué es lo efectivamente infinito en nosotros? Nuestra libertad. ¿Qué es lo infinitamente grandioso? Nuestra separación de ese carácter determinado. Lo sublime está asociado absolutamente al fenómeno de la angustia como costado, ¿no?, de la libertad, inescindible.
Y, y la pregunta entonces, por si, aun si sabemos que el mundo no significa, podemos vislumbrar alguna suerte de sentido en la existencia, es, si quieren, la pregunta de la tercera crítica. El problema que en filosofía llamamos teleológico, el problema del sentido, el problema del hacia dónde. Problema sobre el que va a volver Hegel de un modo muy distinto al de Kant, que es, digámoslo así, mucho más cuidadoso. Entonces, ¿por qué la invitación a este taller sobre Kant? Primero porque muchas veces me dicen, bueno, no tenés talleres que sean, quiero verle como la historia de la filosofía, quiero empezar desde cero, si no siempre me parece que me falta algo, entonces empecemos desde los presocráticos y después veamos a Platón y después a Aristóteles. Está bien, es una forma de acercarse a la filosofía. A mí me parece que uno puede empezar desde cualquier momento, pero, en este caso, este taller permite un poco ese trabajo. Porque empezar a estudiar a Kant implica ir hacia Descartes y hacia Hume mínimamente, o sea, ir hacia el comienzo de la filosofía moderna y hacia las discusiones más clásicas de conocimiento de la filosofía moderna, y quedar a las puertas, como les decía recién en Hegel, del romanticismo. Kant es un ilustrado y es un romántico, las dos cosas. Y vamos a ver que en la tercera crítica está la teoría romántica del arte. ¿Sí? Por otro lado, digamos, si uno quiere decir, bueno, ¿qué es estudiar filosofía? Bueno, leer a Kant, amigos, leer a Kant, porque ahí están todos los problemas, digamos, filosóficos, metafísicos, prácticos, ¿sí? Éticos, artísticos, que podemos pensar con una pretensión de sistema, con una honestidad y una rigurosidad que no encontramos en otro lugar, o digamos, por lo menos con ese nivel que tiene Kant, y que nos abre las puertas a discusiones de todo tipo. Entonces, si uno tiene las bases de la filosofía kantiana, puede comprender problemas epistemológicos, científicos, artísticos, prácticos, políticos, etcétera, de una manera que no toda filosofía permite. La filosofía kantiana es, en algún sentido, absolutamente dependiente de una tradición de pensamiento moderna y absolutamente original a la vez. Por eso me parece que da las bases para mucho más que eso, pero en sí misma, y yo quiero, ojalá que esté contagiando aún si en medio del entusiasmo cometo algún error técnico en el apuro, en sí misma la filosofía kantiana tiene el valor de la honestidad de zambullirse rigurosamente con esos problemas fundamentales de nuestra existencia. Y eso es hacer filosofía. Hacer filosofía no es simplemente decir, estoy angustiado, la belleza o ese tipo, o Dios existe o no existe, o sea, no son jueguitos, ¿sí? Jueguitos lógicos simplemente, o exageraciones del patos de nuestra pasión. La filosofía es la rigurosidad para aquello que atraviesa las condiciones de nuestra existencia. Y aquello que atraviesa las condiciones de nuestra existencia pasa por todos estos ámbitos. El ámbito del conocimiento, el ámbito del deber y de la moral, el ámbito de la experiencia estética, el problema de sentir que hay algo que excede a nuestras capacidades y que sin embargo estamos destinados a eso. Hacernos cargo con las herramientas que tenemos de algo que excede en muchos sentidos lo que podemos. Y utilizar para eso todas las herramientas disponibles, no solamente las de la cruda lógica, las de la imaginación. En Kant es muy importante, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la ficción. En Kant ya se abre para muchos el problema de la vida como creación de sentido, no simplemente como conocimiento neutral de algo que está ahí objetivamente. Kant pone al sujeto en el centro, ¿sí?, de su filosofía. Eso es de una manera que, por supuesto, requiere muchos asteriscos, pero es la condición de posibilidad para comprender lo que sucede después, digo después, al menos en el ámbito de la filosofía, ¿sí? La fenomenología y lo que viene después de la fenomenología también, ¿sí? Bueno, nada, entonces invitación para que se sumen a estudiar la obra de Kant, la obra crítica de Kant. Vamos a hacerlo de un modo, prometo, más riguroso que este entusiasmo que me agarra en los videos. Vamos a leer la crítica de razón pura durante más o menos un mes y medio. Después vamos a dedicarle una clase a la crítica de razón práctica. Y después vamos a leer durante un mes
la crítica de la facultad de juzgar, donde vamos a ver el problema de lo bello, de lo sublime y del arte en relación a la naturaleza, es decir, algo que nos lleva entonces de la ciencia a la metafísica, de la metafísica a la ética, de la ética al arte, al romanticismo. Quizás sea mucho durante 3 meses, pero bueno, lo vamos a hacer con muchas ganas y con mucho compromiso. Cuando uno lee un autor tan comprometido con lo que está pensando, hay que hacerlo con el mismo nivel de compromiso. El trabajo es conjunto, es un grupo de estudio de gente muy heterogénea, con formaciones muy distintas. No hace falta que hayan leído antes nada. Hace falta que sí tengan ganas de enfrentarse con cierta dificultad, no se los voy a negar, no es un cuentito de hadas, es la filosofía kantiana, crítica, tiene su complejidad, pero la vamos a atravesar juntos y cuando uno termina esto, tiene que salir transformado, tiene que salir con otras herramientas, ¿sí? Así que bueno, ojalá quieran sumarse. Para hacerlo me escriben y les paso los datos, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo y gracias por escucharme.